Bienvenidas y bienvenidos a este podcast que busca abrir conversaciones reales sobre la maternidad desde un lugar humano y empático. Soy Analía Borges, doula y fotógrafa de partos, y hoy nos acompaña Camila Suárez. Ella es licenciada en psicología, divulgadora y facilitadora de charlas y talleres y psicóloga clínica. Bienvenida, Cami, y gracias por acompañarme una vez más en mis proyectos. Bueno, gracias a vos, gracias por esa tan linda bienvenida. Para mí siempre es un placer estar contigo, hacer proyectos juntas. O sea, vos sabés que levantás el teléfono, me decís algo y yo tengo el sí fácil contigo. La verdad que sí. Pero eso no es porque sí, es porque me gusta tu forma de encarar los temas, me gusta mucho tu filosofía de vida, me gusta mucho la forma que vos tenés también, ¿no? Frente a tu mirada, frente a los procesos. Y estoy acá porque me gusta mucho tu forma de acompañar y tu forma de cuidar. Y siento que es necesario abrir estos espacios de diálogo, de reflexión. Y tenía muchas ganas de verdad de poder tocar estos temas, ¿no? Aparte estamos en el mes justo, octubre, es un mes súper especial. Bueno, el 10 de octubre fue el Día Mundial de la Salud Mental, el 15, el día de los duelos gestacionales y perinatales. Entonces me parece súper importante poder hoy estar acá y poder entre nosotras tratar de abrir diálogo y poder acompañar de alguna manera a todas esas personas que también han vivido esto o están acompañando a alguien que lo ha vivido. Así que la agradecida soy yo. Sin dudas que es momento, es la era de darle visibilidad a esto. Y también octubre es el mes de tu cumpleaños. También, así que, el martes cumplí 33, dato no menor. Tema charlado que dejaremos para otro episodio, sí, sin dudas. Bueno, Cami, para ponerte un poco en contexto, estuve preguntando a mi comunidad específicamente si pudieran hacerle una pregunta a una psicóloga según en la etapa en la que se encuentre cada una, ¿no? Ya sea en la búsqueda, gestando, atravesando un duelo, atravesando el puerperio. ¿Qué le preguntarían a una psicóloga hoy? Y la verdad es que surgieron temas, imagínate, me ¿no? Imagino todo. Sin fines. Toditas tomadas. Todas. Es que yo creo que es un proceso que nos toma. Realmente nos toma. Y creo que es hermoso eso de jugar y decir, che, una pregunta. Chau, ¿qué sería? Sí, una. Exacto. Y que no es tu terapia, entonces como que ahí está. Ahí muy anónimo juega, todo. Sí, obvio. Y estuvo muy bueno, porque ese anonimato llevó a que los temas que hoy vamos a hablar eran como los pilares de lo que es la maternidad y lo que yo veía que se reflejaba en todas. Y bueno, una era el miedo. El miedo a querer buscar una gestación y no quedar rápido, o no, como ese miedo de, ay, no voy a poder, no voy a quedar, no. El miedo a, ya estoy gestando, mi bebé estará bien, no lo siento, tengo miedo de perderlo, tengo miedo que pase algo. El miedo al dolor en el parto, que eso se repitió muchísimas hasta veces. El cansancio. Sí, el miedo en el parto, al dolor y al perder el control, que también es algo que está muy latente, esto de la autoexigencia también, a que todo se salga de control. Bueno, antes que nada, resaltar que el miedo es una emoción humana, ¿no? Y que ante la ausencia de miedo, yo como profesional de la salud mental me preocupo, porque en realidad cuando estamos frente a una situación nueva, siempre sentimos miedo. Entonces, primero eso, validar el miedo, ¿no? Como, bueno, no podemos esperar no sentir miedo, pero sí podemos aprender del miedo. Yo siempre digo que el miedo tiene una funcionalidad y es que viene a protegernos, ¿no? Siempre uso el mismo ejemplo. Si yo voy a cruzar la calle y no tengo miedo, no voy a mirar para los costados y me mando, entonces me pongo en riesgo. Gracias a que yo tengo una pizca de miedo al menos, yo me aseguro de que no viene nada y que es seguro cruzar y me pongo a salvo. Entonces, un poco de miedo necesitamos para la vida. El tema es cuando ese miedo escala y sigue y sigue y sigue, y bueno, que ahí es necesario poner en juego ciertas herramientas y ciertos recursos internos para no quedar tan tomadas por ese miedo, ¿no? Y que no sea invalidante. Ahora,
en todo proceso de maternidad, como vos decís, ya sea iniciando una búsqueda, transitando un puerperio, un duelo gestacional o lo que sea, siempre son procesos que vienen cargados de miedo, ¿no? A mí me toca acompañar en este momento justo muchas pacientes, no sé qué está pasando, pero muchas pacientes que están gestando o han perdido embarazos o están ahí a término. Y veo también cómo los miedos se renuevan, ¿no? En cada etapa del embarazo. Exacto. Y en cada mes y en cada semana es increíble. A mí me parece fascinante porque a veces puede ser como, bueno, ya estoy llegando al momento del parto, me da miedo el dolor, me da miedo perder el control, me da eso que vos dijiste, ¿no? Como, bueno, me da miedo no saber qué va a pasar incluso. Y fíjate qué loco, porque hoy en día tenemos una cantidad de información a disposición. En la época de nuestras madres, nuestras abuelas, no tenían ni la mitad de información que tenemos hoy las mujeres acerca de la maternidad, el parto, el puerperio, ¿no? Tenemos un montón de información y yo a veces pienso, bueno, cuánto de eso nos ayuda y cuánto nos juega en contra muchas veces, ¿no? La información calma, pero la sobreinformación genera ansiedad. Totalmente. Entonces tenemos que tener cuidado ahí. Entonces yo te diría, como bueno, el miedo va a estar, los miedos se van a renovar en cada fase, en cada etapa, y yo creo que ahí lo importante es como poder apoyarnos en información sólida, concreta, concisa, pero no cargarnos de información, porque muchas veces eso despierta como todo nuestro lado más más obsesivo, si se quiere, ¿no? Claro. Y aumenta la necesidad de tener el control, y vos me dirás mejor, pero en realidad, bueno, sobre todo el parto, entonces hay algo de la entrega que es necesario tener ahí, porque vos no vas a tener todo bajo control. Y es necesario las dos cosas, yo creo, porque tanto esto más intuitivo de decir, tengo miedo a, entonces lo identifico y busco en mi interior qué está pasando, un poco como guía, ¿no? De, bueno, si yo tengo miedo al dolor, bueno, ¿para qué está el dolor en este proceso? El miedo al dolor, yo creo que yo lo transferiría al miedo al sufrimiento, porque el dolor es una guía en el cuerpo y en la mente, que yo necesito, como bien decís, para atravesar, por ejemplo, un trabajo de parto. Totalmente. Porque el dolor me va guiando y yo voy despertando en mí lo que necesito y lo que estoy transitando, y a mi bebé. Entonces, si el dolor no estuviera, si yo lo apago, no tengo guía. Es como que me quedo sin rumbo, ¿no? Exacto. Entregada. Pero sí entiendo, y porque atravesé también partos, por supuesto, que duele, ¿no? Entonces, que eso yo no lo puedo apagar. Lo que puedo es trabajar ese miedo a el dolor o no sé, a lo que aparezca, a tener miedo, podré con mi bebé, sabré calmarlo, digo, un montón de cosas, pero me gusta tomarlo como guía y con la oportunidad, porque para mí el embarazo es una gran oportunidad, una ventana enorme que se le abre a una mamá de poder conectar con ella misma, con lo más profundo, y ahí ver qué pasa, por qué aparece este miedo ahora que estoy gestando. ¿Qué pasa con mi historia? ¿Qué pasa con mi nacimiento? ¿Cómo fue? ¿No? Bueno, es un mundo que... Sí, ves, ahí entra esto que yo digo que admiro tanto de vos y que me gusta, que es como te apasiona rastrear historias, ¿no? Rastrear de dónde viene el miedo, de dónde vienen esas inseguridades, o sea, cuál es el legado que nos han dejado nuestras abuelas, nuestras madres, bueno, ¿no? En cuanto a los miedos, a las pérdidas, a los duelos, a todo eso, ¿no? Yo creo que es súper interesante y que es un trabajo necesario. A mí me gusta decir que el malestar, y en este caso quizás podamos decir el dolor, es una brújula. O sea, nos dice dónde tenemos que mirar más de cerca. Como, bueno, ¿para qué está esto acá? ¿No? Uh-huh. Como es un faro en algún punto, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que hacer es también, que es un poco como mi mensaje y mi propósito, aprender a transitar. Hoy en día se habla mucho de gestionar emociones, y yo ya vengo hace un tiempo diciendo, como a mí me está resultando raro esto de gestionar la emoción, porque la emoción no se gestiona, no es un trámite. Wow, aquí en contrato te diría yo. Claro, no se gestiona, basta de gestionar emociones, es sentir, aprender a sentir, ajá, ¿no? Entonces, ¿cómo un poco, se hace eso, Cami? Genial, porque hoy en día todos queremos como recetas, ¿no? De bueno, sí, ¿cómo hago?
sentir, mirá, yo trabajo, vos sabés, desde la experiencia somática y es una reeducación a poder sentir, pero para eso tengo que estar conectada con el cuerpo, con las sensaciones, con cómo se siente, con la pausa. Hay otra política del tiempo que empieza a darse en el encuentro con el cuerpo, con la sensación, con lo sutil, ¿no? Como, bueno, ¿dónde está el dolor? ¿Cómo es el dolor? Como hay algo de la curiosidad. ¿Es un dolor punzante? ¿Es un dolor que aprieta? ¿Es una cosa opresiva? ¿Desde dónde nace? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuánto lo puedes tolerar? Fíjate qué pasa, porque hay algo muy interesante con las emociones, que las emociones cambian cuando las dejamos estar. Viste que muchas veces queremos como, no, sacar el dolor de adentro, ¿no? Como, sácame esto porque duele, porque molesta, porque la angustia no es agradable, ¿no? Pero hay algo muy interesante que sucede cuando podés como estar con la emoción, y para eso muchas veces necesitamos sí o sí alguien que nos acompañe, una mirada no apurada, una escucha sin juicio. Por eso siento que tu trabajo como doula en estos procesos para mí es indispensable, y siento que somos unas privilegiadas, porque también volviendo, ¿no?, a la historia de nuestras madres, nuestras abuelas, ellas no tenían esa posibilidad. Por ahí había alguna vecina, alguna prima, alguna amiga que medianamente con las herramientas que tenía en el momento ayudaba, pero siento que hoy en día es una bendición poder contar con personas como vos, que tienen formación, que tienen vocación, que tienen esa pasión de poder como acompañar un proceso tan sagrado, pero también tan complejo a la vez, ¿no? Sí, y tan específico, tan único, ¿no? Si yo me especializo en esto y no en otros, entonces desconozco ahí como, bueno, esta otra ventana, pero me fascina saber que acompañás embarazadas, porque a veces embarazada una dice, bueno, no, lo dejo para después, porque ahora que estoy embarazada, que somos dos, como tocar ahí, ¿no? Como que siempre hay ahí una cuestión que una no quiere, evidentemente, ir ahí, está muy sensible, digo, hay como toda una cuestión hormonal que no podemos apagar, pero saber que existe esto, que la experiencia somática, aún estando embarazada, es posible, y que encima sí, ayuda a todo el proceso, es fantástico. Lo que yo hago es muy lindo, lo que haces vos también, y a mí me encanta mandar embarazadas a probar, a intentar, a hacer terapia, a charlar con personas diferentes que sumen, que acompañen. En eso estoy 100% de acuerdo con vos, me lo repite mi terapeuta cada vez que nos vemos. A esos lugares hay que ir acompañada, no se puede ir sola. Y qué difícil pedir ayuda y pedir estar acompañada en cualquier proceso de la vida, pero mayormente en este, porque las embarazadas es cosa de mujeres, nosotras tenemos que poder con este dolor, nacimos para esto, nacimos para sufrir, para parir con dolor, y eso algún día se tiene que acabar, y tiene que ser en comunidad. Totalmente. Entre todas, como traías, como hacían nuestras abuelas, como eran acompañadas por su comunidad, por sus vecinas, por sus tías, bueno, ese saber ancestral es lo que hay que gestionar hoy y traerlo de nuevo. Sí, hay que, estoy de acuerdo contigo, hay que recuperarlo de todas formas hay que recuperarlo. Porque, bueno, yo siempre digo, ¿no? Como el dolor en soledad duele mucho más. Cuando yo comparto algo que a mí me duele, que me aprieta por dentro, que me angustia, cuando lo comparto, ya hay algo de alivio que empieza a suceder, ¿no? En esto de poder hablar, yo siempre cuento una anécdota muy chiquita que contaba Freud en su momento. Le hablaba de un niño chiquito que estaba acompañado de su tía, era de noche, y hubo apagón, entonces se apagó todo, y en aquel entonces, claro, no tenían ningún otro recurso. Entonces el niño a la noche se va a dormir y le pide a la tía que lo acompañe. Entonces se acuestan los dos, la tía intenta como calmarlo y él le dice, tía, por favor, háblame. Y ella le dice, ¿para qué querés que te hable si igualmente no me vas a poder ver? Entonces le responde, es que hay más luz cuando alguien habla. Entonces, qué importante es poder como hablar de esto que nos pasa. Para mí es realmente como súper importante, y hablar y encontrar algo que en nosotros los psicólogos decimos como un interlocutor válido, o sea, alguien que a vos te resulte de confianza, que vos confíes en esa voz que te está acompañando, que te genere calma, que te genere confianza, ¿no? Porque siento que es como súper importante. Hay una famosa frase que usamos siempre también los psicólogos, que es, lo que sana es el vínculo. Entonces, también siempre cuando vienen pacientes a mi consultorio, y imagino que en tu caso será igual, lo que tiene que haber es esa alianza entre los dos. Total. Tiene que haber como un match que se tiene que dar, en donde vos confías en mí, yo confío en vos, y nos elegimos mutuamente para transitar este proceso.
eso, ¿no? Más allá de que en esto de la maternidad sea el otro, la otra quien pone el cuerpo, pero tiene que haber una confianza mutua, tiene que haber un match. Sí. Yo creo que es un equipo, ¿no? Sí. Cuando tengo el privilegio de acompañar, lo vivo así, y cuando lo veo, lo siento así. Creo que cuando uno hace ese equipo tan poderoso para enfrentar una transformación tan grande, es difícil salir mal herido de ahí. O sea, que es una metamorfosis, que uno sale diferente, sí. Que hay heridas de guerra, sí, historias para contar, pero cuando el equipo es poderoso, no hay batalla perdida, ¿no? Eso lo veo mucho y es lo que más me gusta de cuando se desenlaza la historia al final, ¿no? El rescatar todo lo positivo de todo el proceso y no solo de un evento puntual como el nacimiento. Un parto, una cesárea, por lo general suceden en instituciones donde además hay como mucho ruido, mucha cuestión. Sí. Lograr un clima de intimidad y de conexión se hace un poco difícil, pero cuando una está armada, yo creo que se logra, porque es ir para adentro y ahí no entra nadie. Sí, no. Sí. Pero bueno, en esto de que sí aparecen muchos miedos y que la salud mental también cada vez está como haciendo un poco más de ruido, está siendo más visible, las mujeres de a poco nos estamos animando a decir, che, me pasa esto, quizás en entornos más chiquitos y no tanto con el profesional de salud, pero sí a manifestar más allá de lo que el cuerpo muestra. Y algo que vengo viendo son más eventos de ansiedad. Más allá de charlar el miedo, nosotras lo hablamos mucho en cada encuentro con las embarazadas y lo trabajamos con diferentes técnicas. Y cuando vemos que se pone un poco más heavy, que no podemos sostener, derivamos. La ansiedad es algo que estoy viendo muchísimo y que me preocupa un poco cómo manejar esa ansiedad. Sí. Vivimos en un mundo ansioso, ¿no? Yo a veces pienso a veces trato de tener como esa mirada de dron, digamos, de ponerme como más arriba y poder contextualizarlo, y digo, claro, es que estamos todos apurados, apresurados, el mundo está yendo como muy rápido, entonces se hace indispensable poder generar espacios para ir un poquito más lento, ¿no? O generar escenarios en donde podamos sentir que la vida va un poquito más lento. Entonces sí, hay mucha ansiedad en muchos procesos. Hay procesos que de por sí ya suelen tener un tinte como más ansiógeno, y como bien lo dijiste, ¿no? La maternidad en esto de la pérdida del control, hay cosas que podemos saber, ni que hablar que hay formaciones y cada pareja también recibe ¿no? Como los cursos de parto y como mucha información y acompañamiento. Pero bueno, también sabemos que esa información es como más desde el plano de lo teórico. Después en realidad hay toda una práctica que a veces no coincide tanto, y bueno, y ahí hay que gestionar como la falta de información, el no control, y bueno, y todo eso en realidad tiene que ver mucho con la ansiedad. Y yo creo que ahí también hay un punto importante, que por lo menos yo lo veo en la clínica, que es la sobrecarga de la mujer. El otro día una paciente que está embarazada, está casi que a término, me decía: Cami, necesito que este bebé salga y que ya no sea solamente mi responsabilidad, porque yo me siento muy ansiosa, porque yo, si doy un paso en falso y me caigo o lo que sea, o si no miro bien al cruzar la calle, lo que sea, me pasa algo, es mi responsabilidad. Entonces necesito que salga para sentir que somos dos los que estamos cuidando, ¿no? Y ahí pensaba yo como, claro, es verdad, porque también en esto de poner nuestro cuerpo al servicio, que bueno, es la naturaleza y por algo también sucede así, que por un lado está buenísimo honrar eso, pero por otra parte no vamos a desconocer que eso también nos coloca en un lugar de presión, de mucha exigencia. De mucha exigencia, es muy demandante, ¿no? Es muy... Sí, que encima de que estamos haciendo pestañitas y uñitas, tenemos que cargar con la presión social de no vayas a dar un paso en falso. Claro. ¿Qué pasa si doy un paso en falso? Claro. ¿Qué pasa, no? Como esa barrera, ese miedo de decir, ¿y qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si algo para mí, de alguna manera, falla? Sí. Si la vida me muestra que sí, que necesito a un otro, pero que por qué tengo que poder con todo esto, ¿no? Sí, total. Es un montón.
Es muchísimo, me parece súper interesante poder como, bueno, tener en cuenta esa dimensión de que ahí ya hay una cosa que no es tan equitativa, digamos, y también tan natural. Que no lo va a hacer después tampoco. Exacto, eso me parece que está bueno desmitificarlo, ¿no? Exacto, me gustaría aclarar eso, porque de pronto que el bebé nazca, a ella le va a dar un alivio enorme, sin dudas, pero que también se vienen como nuevas etapas a las que por ahí no se llega en el momento de gestación, en estas preparaciones que mencionabas, a charlar o abrir la oportunidad de charlar sobre el puerperio y esa etapa tan compleja que atravesamos también las mujeres, las mamás, en la que nos sentimos solas muchas veces, aún estando muy acompañadas y muy rodeadas y con la comida calentita, que tiene que ver con lo emocional y lo mental del proceso. Entonces también toda esa autoexigencia que viene después va a abrir otros mundos y también otros fantasmas. Sí, total, las ideas preconcebidas que tenemos, ¿no? También de eso. El otro día una conocida me decía, no me contaba su historia de cuando ella empezó como con esta idea de, bueno, quizás quiero ser madre, y ella le contaba a una amiga y le decía, la maternidad no es para mí. Entonces a mí le decían, bueno, está bien, sí, ¿y por qué? ¿Por qué no es para vos? No, porque yo no sé hacer tartas. Pero viste que las madres hacen tartas y hacen tuppers y yo no sé hacer eso. Entonces, buenísimo. Claro, es buenísimo el cuento. Porque claro, y la amiga le responde y le dice, pero es que escúchame, vos vas a ser la madre que vos quieras ser y le vas a dar el tinte que vos quieras y vas a crear tu maternidad. Y capaz que vas a comprar comida o vas a comprar viandas o vas a aprender a hacer otras cosas y no tartas y está todo bien. O sea, no vas a ser mala madre porque no sabes hacer tartas o viandas. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo ahí dije, wow, cómo cargamos con esto de que la maternidad tiene un formato y que si no es así, si no lo reproduzco de tal manera, soy mala madre? Que también ¿qué estamos viendo? Exacto. O sea, ¿dónde vemos que una madre todo el día hace tuppers? Claro. Que no se aleja mucho de la realidad, pero ¿dónde lo vemos? Claro, también hay un tema ¿no? de cómo se construye la idea de que una madre es de una determinada manera, y también hay algo del orden de lo femenino, que la mujer crece, ¿no?, en un dispositivo sociocultural que nos coloca en un lugar de ser la buena madre, la buena hija, la buena mujer, la buena esposa, la buena amiga, la buena nieta. Entonces, cuando nos animamos a romper un poco ese lugar, aparece un poco la culpa, sí, ¿no? La mala madre. Exacto. Entonces también tenemos que entender que la culpa es una emoción social. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no estamos dentro de un sistema sociocultural que nos ampara, la culpa quizás no existiría. La culpa viene a decir, che, estás rompiendo un mandato. Eso te viene a decir la culpa. Lo que hay que hacer ahí, yo siempre hablo de culpas buenas o culpas no tan buenas. La culpa me dice, capaz que no estás siendo buena en tal cosa. Es el dedito juzgador, ¿no? Que te dice como, ay, mira, qué egoísta que sos, o qué mala madre, no sabes hacer tuppers, no sabes cocinar tal cosa, ¿no? Como, bueno, y ahí hay que revisarse uno. Yo me puedo inclinar más hacia el lado del otro, digamos que puede ser, el otro puede ser la pareja, puede ser una madre, puede ser una amiga, puede ser la sociedad entera, y decir como, bueno, por ahí sí me flexibilizo hacia el otro lado, o bueno, en realidad me estoy faltando el respeto a mí y prefiero cargar con una especie como de culpa que después se suaviza y desaparece, pero me estoy respetando a mí misma y estoy siendo fiel conmigo. Entonces, esa culpa yo la llamo la culpa buena, porque por ahí me da un poco de culpa. Al principio, bueno, no hacer el mejor tupper del mundo, pero esto es lo que yo puedo y es lo que sé hacer y listo, y le estoy poniendo todo el amor del mundo. Y perdón que vuelvo al ejemplo del tupper, pero me pareció muy gracioso y muy, muy como real y concreto. Entonces, hay mandatos que está bueno romper y otros que por ahí, bueno, podemos seguir acompañando y no son tan graves y cada uno va a ir eligiendo. Pero sí tenemos que entender que la culpa es eso, es una emoción social que nos viene a decir, estás rompiendo un mandato. Entonces ahí, bueno, cada uno tendrá que elegir hasta dónde, que sí, que no, pero hay culpas que merecen la pena atravesar si es en pro de que nos vamos a ser fiel y auténticas con nosotras mismas, ¿no? Eso, la autenticidad, que yo veo que la maternidad viene como tan de la mano con el compararse con otras madres, ¿no? Siempre. Siempre agarro una madre de referencia o siempre me estoy comparando con todas, porque de pronto ahí no llego a mi autenticidad, no llego a tomar decisiones propias por siéndome fiel a mí misma, sino por seguir
estos patrones de maternidad que parece que... Sí, que están ahí y que están viste ahí. que se filtran, ¿no? Por más que uno haga un trabajo interno y tal, es muy como, difícil, es muy duro. Y es muy duro, cada vez que crecen es peor, diría yo. No digas eso, por favor. Y sí, todos quieren lo mismo, todos quieren tener lo mismo. Es Sí, como sí, que sí. somos todos iguales. Está complejo el tema, somos todos iguales y tenemos todo lo mismo. Yo siempre digo, ¿no? Lacan decía que el deseo es el deseo del otro. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad nos pasa a todos. A veces yo siempre cuento una anécdota muy tonta, pero que a mí me sirvió muchísimo para entender este concepto. ¿Te acuerdas cuando salieron las Crocs? Hace muchos años, yo las odiaba. O sea, me parecían un horror total. Y yo dije, nunca me voy a comprar esto. O sea, me parece un horror. ¿Qué terminó pasando? Yo caminaba por la calle y veía Crocs por todos lados y mis amigas se las empezaron a comprar y como, che, son re cómodas y no sé qué, y todo el mundo se empezó a comprar, se las empezó a comprar. Llegó un día que yo me encontré a mí misma comprándome, no uno, sino 2 pares de Crocs. Yo también las empecé a desear, porque vi que todo el mundo las deseaba. Entonces, hay algo también de la cultura y de la sociedad que nos conduce también a desear lo que desea el otro. El deseo es una cosa que también se va contagiando. Entonces, también es ahí como súper necesario poder como frenar la pausa y revisar si esto que estoy queriendo, que estoy deseando, que estoy haciendo, tiene que ver conmigo, si tiene que ver con mi parte más genuina, más auténtica, o si en realidad está como muy contaminado por la cultura y la sociedad, que siempre vamos a estar, no somos del todo libres, jamás, porque vivimos dentro de un dispositivo social y estos mandatos se filtran, pero sí me parece importante que cada tanto podamos hacer el ejercicio de frenar, de pausar y de revisarnos, a ver hacia dónde estamos yendo, si las decisiones que estamos tomando realmente son producto de mi parte más auténtica, más genuina, o si en realidad me estoy dejando conducir por la corriente, ¿no? Exacto. Clarísimo. Pero bueno, me parece súper importante eso. Y bueno, antes de también conducirnos un poco más como al final de este episodio, hablábamos un poco, ¿no? El año pasado yo pensaba, en esta misma época, hace un año atrás, estábamos abriendo un espacio de intercambio sí, muy fuerte, ¿no? Muy sensible y muy íntimo también, donde yo siento que una tiene que a veces pedir permiso para entrar también, porque requiere ese respeto, por lo menos para mí, porque así lo siento, que es un espacio muy sensible que llevamos maravillosamente también con Lau, que hoy no está acá, pero está. Sí. Salió hermoso y nos llenó de gratitud. Yo creo que se cumple como un año de esa maravillosa experiencia. Yo era la primera vez que hacía algo más allá de alguna reflexión sobre el duelo perinatal y gestacional, y me encontré con un lugar personal también, como ahí encerradito, apagadito, ¿no? Como que de repente se despertó. Así que también te agradezco haberme abierto esa puertita y esa oportunidad de tocar esa fibra sensible que hasta entonces en mí estaba bastante apagada. Y bueno, aquí estamos otra vez. Hablando del duelo perinatal. Sí, desde otro lugar, ¿no? Sí. Distinto, pero siento que está buenísimo y ojalá lo sigamos haciendo. Uh-huh. Ojalá todos los octubres nos podamos seguir encontrando para abrir estos espacios. El año pasado me lo acuerdo tal cual, o sea, fue realmente muy movilizante. Uh-huh. Vuelvo a sentirme agradecida por todas las mujeres que confiaron en nosotras para sumarse a ese taller, a ese encuentro que hicimos. Muchas cosas sucedieron, ¿no? En la intimidad de ese encuentro. Para mí también fue la posibilidad de resignificar mi proceso y mi pérdida. Y bueno, y creo que también necesitamos poder hablar de eso, ¿no? Porque como decíamos recién, es un proceso que muchas veces se vive en solitario, en soledad, y que termina siendo invisibilizado. Entonces pasa mucho, por lo menos a mí me pasó, que cuando yo empecé a hablarlo, empecé a contar lo que me había pasado, se abrió algo, ¿no? Como otras mujeres, es como un efecto dominó. Habla una, habla otra, y ahí se empieza a habilitar como algo más colectivo de, mira, a mí también me pasó. ¿Y cómo fue? Y no, mira, a mí también me pasó, y empiezan a pasar cosas. Y me parece que está buenísimo eso. Y entender que es un duelo que, bueno, como todos los duelos, ¿no? Necesita de rituales para poder ser
simbolizado, para poder ser tramitado y elaborado internamente. El año pasado nosotros también un poco cerramos el encuentro, ¿no? Con una especie como de ritual, y ahí me parece importante, si estás de acuerdo, como nada, simplemente señalizar como cuáles son como las etapas que podemos, me encantaría, ¿no? vivenciar. Es ponerle un poco de eso, de imagen a un proceso desconocido, porque hasta que no te toca, la realidad es que no sabes ni por dónde arrancar. Totalmente, y cómo duele. O sea, cómo duele, ¿no? Porque más allá de la desinformación, es eso, ¿no? Como nadie sabe cómo acompañar. Exacto. Vos lo contás y Exacto. es como, uy, silencio. Bueno, y hay algo también ahí en el silencio, en el que una puede acompañar en el silencio, pero desde la presencia. El silencio no es la ignorancia. Exacto, ¿no? Y eso es algo que nos cuesta un montón como sociedad, estar presentes en silencio. No siempre hace falta decir algo, y creo que ese encuentro nos lo demostró. Totalmente. Pero sí estar disponible. Eso sí. Totalmente. Y bueno, yo un poco a esto del duelo, ¿no? El duelo tiene como varias etapas. A mí me gusta decir que los libros nos dicen que hay como etapa 1, etapa 2, etapa 3, pero en realidad si nos vamos a la vida, nada es lineal. El proceso de duelo no es lineal. Por lo general sí arranca con una etapa como más de shock, que se le llama como negación, pero en realidad es esa primera etapa en donde vos no podés creer lo que está pasando. Es como que tu sistema nervioso todavía no logró integrar el evento, y decís como, por ahí te levantás un día y decís, ¿es real? O sea, lo soñé, pasó, está pasando, como también tu cuerpo empieza a es un shock manifestar. que vos decís que pasa a nivel neuronal, cerebral. Sí, a nivel psíquico. Ok. O sea, es como un estado de shock, ¿viste? Cuando algo todavía no termina de caerte la ficha, digamos. Exacto. Estás como en ese estado de shock. Al principio es como, bueno, también, ¿no? Llegás, yo me acuerdo de la última ecografía que fui, y cuando, bueno, efectivamente me dicen como, no hay bebé, ya está, y yo salí de ahí y dije, me quedé como tildada, ¿viste? Cuando te quedas como congelada. Recalculando. Recalculando, exactamente. Entonces dije, bueno, ok. Y con los días fue como bajando la info, bajando la data, y mi cuerpo y mi mente también fueron como integrando un poco lo que era esa pérdida. También sobre todo porque en este tipo de duelos está muy implicado el cuerpo, ¿no? Claro. El cuerpo se prepara para una gestación. Sí. Entonces también después el cuerpo se tiene que adaptar a la no gestación. Entonces es un poquito más complejo en ese sentido. Bueno, después viene como también hay una fase que es como de ira, se le llama, que es cuando, bueno, uno empieza como a enojarse, ¿no? Un poco. Exacto. También. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? O sea, también nos revisamos mucho, ahí aparece un poco la culpa, ¿no? ¿Podría haber hecho algo distinto? Yo me acuerdo en mi proceso de decirle al médico, pero es mi cuerpo, hay algo que tengo que poder hacer. Y su respuesta fue, no, nada. De nuevo, la falta de control, ¿no? Como, bueno, hay algo. Exacto. Y lo trabajaba con mi terapeuta y le decía, vos entendés que todo de mí hizo el esfuerzo de retener la vida y aún así no se pudo, ¿no? Sabes que el otro día leía algo que me encantó, que me parece que aplica un poco acá, que en esto de la culpa de, como mujer, ¿en qué fallé? Total. Y el traer el no fallé, funcionó el tiempo que tuvo que funcionar. Exacto. ¿Fue escueto o fue escueto? No era lo que quería y capaz que no, pero era lo que tenía que ser. Y funcionó ese tiempo que tenía que funcionar. No fallé. Total, no fallé. Me parece una frase como súper sanadora. Pero bueno, y es como... me vino ahora que... Sí. Y yo siempre digo, ¿no? En esto del trabajo del duelo, aprender a perder lo perdido para también recuperar la vida. Ajá. Bueno. Después, ¿no? Uh-huh. Entonces, nada, son esas etapas que bueno, que hay que transitarlas. Después también viene una etapa como más de negociación, se le llama, ¿no? Como esta cosa en donde se cuelan sí un poco las preguntas de por qué a mí, qué podría haber hecho diferente y tal, pero empezás a negociar un poco con la realidad, como te empezás a acercar un poco más de, bueno, ok, esto está pasando, es así, te empezás a amigar, si se quiere, un poco más. Puede que ahí llegue la etapa médica también en la que, bueno, yo empiezo un proceso de ¿por qué me pasó a mí? Chequear, porque creo que hasta ese momento no tenemos como mucha noción a veces, sobre todo cuando es la primera vez y como Total. No tenía idea que podía estar pasando algo y bueno, y amigarme con eso de que bueno, capaz que hay algo que yo debo sanar primero o ocuparme
para luego pensar en revivir esto, ¿no? Exactamente, sí, la etapa de revisión, sí, totalmente. Uh-huh. Y después viene una etapa que en realidad se le llama como de tristeza, digamos, que es cuando, bueno, ahí sí el cuerpo y la psiquis se preparan efectivamente para sentir el dolor. Ajá. ¿No? Que bueno, que algunas personas incluso lo llaman como estado como más depresivo. Uh-huh. Para mí no es un estado depresivo, pero sí tiene como muchas aristas que se tocan ahí en esto. Estás triste, punto, porque perdiste la ilusión, porque perdiste un proyecto, porque perdiste algo que estaba naciendo en vos, porque algo dejó de latir. Y bueno, y vas a estar triste. O sea, a mí, como profesional de la salud mental, si una persona transitando por esto no está triste, yo me preocupo, porque ahí digo, bueno, sí, estás disociando. Exacto. Entonces, esa etapa tiene que estar y es sano que así sea, y creo que ahí también es súper importante como poder estar acompañada, ¿no? Y bueno, y por último viene la etapa de aceptación. Como, bueno, en donde llega la Ojo etapa. Que estamos hablando de etapas y no de tiempos. Exactamente, ¿no? Eso es re importante, porque vuelvo a lo mismo, no es lineal. Yo puedo arrancar como estando en un estado de shock total y de repente pasar a estar súper triste y de repente pasar una etapa más de negociación, después volver a enojarme, después ir para adelante y para atrás. O sea, está bien. No hay una receta, ¿no? Digamos, para esto, no hay un cronograma específico. Claro. O sea, el camino es de cada uno. Es de cada uno. Y de cada duelo. Exactamente, también, ¿no? es singular. Hay tantas maternidades como mujeres en el mundo, hay tantas paternidades como hombres en el mundo, y hay tantos duelos gestacionales como mujeres en el mundo. Eso lo tenemos que entender, es algo muy singular, muy subjetivo. Entonces, bueno, la última fase es como cuando... No quiere decir que la aceptación no quiere decir que yo esté de acuerdo con lo que está pasando o con lo que pasó. Quiere decir que yo dejo de luchar con lo que pasó. Okay. Entonces algo en mí se abre para, bueno, poder integrar el dolor y transformarlo, y quizás ahí con tiempo hacer espacio para la vida nuevamente, para el deseo de quizás, bueno, volver a buscar en otro momento o emprender otro camino o que algo nuevo se pueda gestar, ¿no? No digo que esa novedad tenga que gestarse en forma de bebé, claro. No. A veces no es por ese lado, es por otro lado, pero la fase de aceptación llega. Hay mujeres que a veces llegan, te digo, como bueno, esto demora, no sé, 1 año, otras mujeres 2 años, 3 años, 5 años, y a veces no significa ausencia de dolor. Y a veces la vida, ¿no? Porque a veces llegan muchos bebés antes de que yo pueda cerrar esta etapa de duelo y esta aceptación, ¿no? Exactamente. De hecho, te cuento algo muy personal. O sea, yo hace 3 semanas más o menos me encontré en una sesión... Ojo con lo que me vas a decir. Hace 3 semanas más o menos en una sesión terapéutica mía, elaborando cosas que me habían quedado de mi propio duelo. Claro. Y ya pasaron más de 2 años. Entonces, digo, pero estamos en octubre. Sí, bueno, también, eso sí. Bruja siempre, ¿no? pero no, digo, ni qué hablar, que es para toda la vida. Es para toda la vida, y también el cuerpo almacena mucha memoria. Entonces eso tenemos que tener presentes. Bueno, y algo no menor, que el cuerpo almacena células. Totalmente. De nuestro hijo que pasó por nuestro cuerpo ese instante. Entonces, ¿cómo yo voy a olvidar algo que está presente en mí toda mi vida? Exacto. Hasta ahora, hasta que se compruebe lo contrario, es toda mi vida. Entonces, yo no voy a dejar nunca de ser mamá de ese hijo que hoy no está acá. O sea, lo voy a tener presente en cada situación en la que el universo, la vida, lo que fuere, me lo ponga ahí, ¿no? Otra vez vuelvo a recalcar que esto es maravilloso, que se pueda transitar acompañada. Totalmente. Porque la verdad, si no es así, es muy complejo ya de por sí, es una situación muy sensible, como traíamos. Creo que acá hacer hincapié en que estos procesos se tienen que hacer acompañados es fundamental. Y esto no es una exigencia para las mujeres que están transitando esto, que no se malinterprete, sino que como sociedad yo creo que tenemos que cada vez exigir un poco más y visibilizar esto. Las mujeres atravesando estos procesos estamos solas. Nos sentimos solas, auxilio. No podemos con esto nosotras. Pueden ayudarnos, puedan ustedes. Nosotras ya estamos poniendo un montón, ¿no? Y bueno, ahí es un poco donde a mí me toca hacerme cargo y responsable de esto, en acompañar a mujeres en procesos de gestación
y puerperio, de decir, che, todos tenemos que acá poner el ojo y extender las manos, ¿no? Sí, ahí un poco a modo de cierre me gustaría reforzar tu mensaje. Es en comunidad, o sea, la tribu. La tribu sana, rescata, salva, ¿no? Hay un texto muy lindo que habla, sobre todo habla puntualmente de la depresión, pero aplica para otros procesos también. Es un texto en inglés que se llama It Takes a Village. Se requiere un pueblo, sería la traducción, ¿no? Y siento que para ciertos dolores se requiere un pueblo. Para criar se requiere un pueblo, para sanar se requiere un pueblo, la tribu, la comunidad, estar juntas, estar juntos, ¿no? Tejer red. Entonces yo creo que ahí quiero reforzar el mensaje de no tenemos por qué transitar esto en soledad, ¿no? Basta con el discurso individualista de yo puedo con todo, yo salgo, meto pecho, sí, pero hay momentos en los cuales se requiere de verdad un hombro amigo, un abrazo, una caricia, un mensajito de estoy acá, algún gesto de cuidado, esto que te decía yo, una mirada no apurada, una escucha sin juicio. Eso puede hacer muchísimo más por nosotros que cualquier pastilla, que cualquier aplicación. Entonces creo que volver a retomar eso me parece un mensaje como súper importante. Me encantó ese cierre. Bueno, gracias a por vos. Ser la pionera. Nos veremos en otra próxima. Por supuesto, tenemos mucho más para hablar, así que seguime invitando, pero yo te voy a seguir diciendo que sí. Y gracias a ustedes por estar del otro lado. Oh, más linda.